comportamos unha adivinanza. Temos un cisne pintado na faciana, ou quizáis unha fouce. Achéganse a nós cun mapa na man e o xornal no bulso. O escoitaren o sotaque engurran o cello e cuspen unha dedución na nosa cara, como se fose necesaria, na mentres pousan o furabolos atreo nalgún recuncho do noso continente. Fálannos de historia, como se coñecesen máis ca nós a nosa casa, como se tivesen a chave do ferrollo, como se apandaran coa nosa loita. Sorpréndense por non sermos a materialización da súa fantasía porno miserável e por sermos a semade. Queremos unha proba de ADN, non para confirmar a vosa paternidade, senón para recoñecermos as ligazóns que nos irmandan. Outra patria. Hoy nos acompaña Simón Antonio Rodríguez, conocido como Galego de Caracas, poeta, autor Claro. Autor de Otro Patria. Vamos a hablar de inmigración, lengua, identidad y escenario. Bienvenido, Rodríguez. Muchas gracias, Diallo. Sí, preséntate al público, que la gente que no te conozca, para que te conozca. Bueno, sí, como acabas de decir, bueno, primero que nada agradecido con la invitación de estar aquí en este espacio. Bueno, yo soy Simón Rodríguez, soy, como habías dicho, bueno, poeta, performer se podría decir, no es una palabra tampoco que me guste demasiado, pero bueno, que hago poesía escénica, más allá de solo escribir. También intento a veces hacer música, hago rap y pues bueno, ante todo soy una persona que viene de Venezuela, pero que también se identifica como galego. Tengo en mis raíces también de que mis abuelos eran gallegos y llevo ya varios años viviendo en Galicia, 6, casi 7 años, me parece. Y pues eso, y uso el seudónimo artístico de Galego de Caracas. Vale, bienvenido en este programa. A nosotros también te agradece para participar. ¿Y qué es Galego de Caracas? Sí, Galego de Caracas en sí es, digamos que es un seudónimo o un alter ego, podríamos llamarlo también, que condensa un poco lo que son las dos identidades culturales que represento y a partir de las cuales hago mi proyecto artístico. La poesía que desenvuelvo pues toma elementos de la cultura gallega y de la cultura venezolana. Lo mismo en el rap, hago a veces mezcla de lenguajes y ante todo pues eso constituye digamos una personalidad artística sobre el escenario, en la música, en la poesía, en los libros, en lo que escribo, también en el contenido, en la forma como me presento en las redes sociales, ¿no? Todo, digamos, se ensambla para crear un proyecto artístico que al final es lo que es Galego de Caracas como tal. Ok. ¿Y tienen ya canción subida de la música? No, de la música estamos trabajando en ellas. Llevo rato anunciando que lo siguiente que va a venir es música, pero bueno, más que todo lo que he hecho han sido presentaciones en vivo. Hay algunos videos de presentaciones en vivo en mi Instagram, en YouTube, en los eventos que me he presentado, pero todavía no he subido, digamos, material discográfico oficial. Es Oficial el siguiente, sí. En las plataformas. En las plataformas aún no está, pero bueno, pronto vendrá. Es el gran reto de Galego de Caracas. Esperemos que salga este año, sí. Bueno, mi gente, estamos esperando el álbum del Gallego de Caracas. Sí. ¿Te sientes más Simón o más galego? A ver, galego de Caracas como tal,
yo pienso que es una parte de Simón, es una parte importante a la cual le he dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo en los últimos años, pero lo que es Simón como tal no se puede reducir tampoco a solo Galego de Caracas. Como te dije, Galego de Caracas se refiere, digamos, a temas de una identidad cultural basada también en nacionalidad, el territorio que se habita, pero una identidad es mucho más también que solo el lugar en el que vivimos, con el que nos sentimos identificados, nos sentimos representados, o ese tipo, la nacionalidad, ese tipo de historias. Una persona totalmente son otras, también tiene otras cosas, como nos sentimos en el amor, nuestra personalidad, otro tipo de cosas que a veces siento que pueden o no quedar fuera de lo que es Galego de Caracas como tal. Probablemente en un futuro tenga que crearme otro seudónimo, otro alter ego o heterónimo, como también se le dice en la poesía, para explorar esos otros aspectos de mi ser que también en algún momento me gustaría mostrar, sí. ¿Qué era Galicia para ti antes de venir? Galicia para mí antes de mudarme aquí era una especie, era como un pasado remoto, una entidad un poco difusa que sabía que estaba en mis raíces, porque mis abuelos paternos eran gallegos de Pontevedra, pero yo a ellos nunca los conocí. Mi abuela materna murió cuando yo era un bebé, mi abuelo paterno mucho antes de que yo naciera. Entonces, pues sabía que tenía una herencia de migrantes gallegos en mi historia familiar, pero esa cultura había quedado ya como muy difusa, digamos, en mi desarrollo personal, en el desarrollo de mi familia, también porque la familia gallega estaba bastante fragmentada, digamos, también por el tema de la migración. Y pues luego, poco antes de venir, Galicia comenzó a representar más que como una especie de salvoconducto, como que ahora tengo la oportunidad de irme a Galicia y emigrar y ¿sabes? Emprender un nuevo proyecto de vida y escapar un poco de la realidad de Venezuela, básicamente. Sí. Más que tener digamos, un lazo sentimental con ella, que lo creé después, el lazo con Galicia pasó a ser eso, como que ahora tengo la oportunidad de irme y este es el sitio al que me puedo ir, ¿sabes? Claro. ¿Y cómo era tu vida en Venezuela? Mi vida en Venezuela era... puedo considerar que soy una persona bastante afortunada. Vengo de una familia que podríamos decir que tiene cero disfuncionalidad. Bueno, todas las familias tienen sus problemas, ¿no? Pero bueno, al final crecí en una familia con mis dos padres, con mi hermana. Era una persona de clase media. Tuve la oportunidad de tener acceso a educación privada y bueno, luego después me golpeó lo que le golpeó a todos los venezolanos, las crisis políticas, la crisis económica, que eso afectó a todos los niveles antes de venir, pues nada, y sobre todo a la clase media, que es, digamos, la clase a la que siempre me he estado... a la que siempre he pertenecido, la clase media cuando vienen las crisis es una de las más jodidas, porque pasa de ser clase media a comenzar a hundirse. Entonces, claro, tenías unos privilegios que con la crisis que se van, que los vas perdiendo y cada vez la calidad de vida va siendo menos, que cuando estás en una clase alta, pues es poco lo que te llega a tocar de las crisis, de las grandes crisis sociales, sí. Sí. ¿Por qué decidiste mudarte en 2019? Pues bueno, la decisión creo que la tenía bastante
bastante clara y la iba madurando, y era un poco esta suerte de sueño europeo, sueño del inmigrante que ya venía, digamos, creciendo luego de 2014, que 2014 fue como digamos, la primera gran hito de la crisis venezolana, las primeras grandes protestas en el país y tal, y a partir de ahí como que la calidad de vida en el país comenzó a disminuir, y creo que a partir de ahí, pues nada, como que el sueño de emigrar y buscar una vida mejor fuera del país se fue volviendo cada vez más claro. En 2019, ¿qué pasa puntualmente que me permite ya salir definitivamente? Que pues ya que terminé de graduarme, yo en cierta medida no sé que quería terminar mis estudios de licenciatura en Venezuela, que yo estaba estudiando licenciatura en letras en la Universidad Católica Andrés Bello, se llama la universidad, y en 2019 pues nada, entrego mi tesis y termino ya esos estudios, y justo al terminar los estudios, ni siquiera me habían entregado el título todavía, pues surge lo de las bolsas de excelencia Mocidade Exterior, que fueron las becas de la Junta de Galicia, a las cuales pude optar al ser, digamos, descendiente de gallegos, y pues me salió esa oportunidad. ¿La inmigración te rompió? ¿Amplió? No, definitivamente me amplió. Yo llegué a un sitio al que descubrí una cultura nueva con la que llegué a poderme sentir identificado. Entonces tengo una nueva casa, un nuevo hogar, una nueva lengua, una nueva identidad, nuevas amistades, nuevos círculos. Soy una persona diferente y al mismo tiempo sigo siendo la misma persona de antes. No me he olvidado de Venezuela en ningún momento. Ahora, en vez de ser solo venezolano, siento que soy venezolano y gallego. Tengo una identidad, digamos, más compleja de la que tenía antes, y ahora represento algo mucho más amplio, distinto y más rico, sí, definitivamente ampliado. ¿Qué fue lo más difícil al llegar aquí en España? Lo más difícil fue que me tuve que separar de mi esposa. Yo estaba recién casado. Nos casamos un mes antes de que yo me viniera para acá, y pasamos 10 meses separados. Entonces, pues lo más difícil de los primeros momentos aquí en Galicia fue como esa situación, ¿sabes? Fue la separación. De ese momento tan importante, ¿sabes? Estar recién casado y tener que separarnos, digamos, por la situación para que, digamos, el plan migratorio saliese lo mejor posible, pero al mismo tiempo también fue una situación que puso a prueba la relación bastante, entonces era difícil, sí. Okay. ¿Te sentiste extranjero aquí? Sí, definitivamente. ¿Cómo no sentirse extranjero? Además, como ya te había dicho, lo que era el tema de la cultura gallega fue algo que yo adopté aquí, pero que no lo tenía muy claro, digamos, en mi identidad antes de venir. Sí, definitivamente me sentía extranjero al llegar. Todo era diferente y la gente evidentemente me veía diferente a mí, a pesar de que, claro, yo venía con un cierto estatus, con un cierto privilegio, digamos, burocrático en cuanto a papeles. Yo llegué ya con nacionalidad española, llegué con una beca de estudios para una universidad gallega, y llegué con un estatus de retornado, porque al venir aquí, digamos, por el tema de tener la nacionalidad de la ley de nietos, se te considera como retornado, a pesar de que realmente yo nunca había pisado Galicia como tal.
Allí comenzaron un poco mis problemas de identidad que fui solucionando a través del arte, ¿no? Sí, pero sí, definitivamente extranjero, porque, a ver, aunque tú tengas ese estatus legal y, digamos, las instituciones te reconozcan de cierta manera, otra cosa es lo que ve la gente de aquí. La gente de aquí no sabe si tú tienes papeles o no tienes papeles, o tienes abuelos o no sé qué. No. La gente lo primero que ve es tu color de piel, escucha tu acento y, digamos, la manera como te comportas, y evidentemente ahí ya hay un choque que te hace sentir diferente y te hace sentir extranjero, sí. Okay. ¿Hubo algunos momentos de duda aquí al llegar? De duda, ¿en qué sentido te refieres a la duda? De salir de tu país y llegar aquí, si cuando llegaste, si hubo algunas dudas. Ah, tú dices de pensar quizás en volver o así. Sí. No, en ese sentido pensar en volver no, porque yo estaba ya como muy divorciado de la realidad que estaba viviendo, como muy decepcionado de lo que estaba pasando en Venezuela. Y de hecho hay un poema muy representativo del libro que se titula Idas en Vuelta. Ida sin vuelta. Ida sin vuelta. Y hay unos versos así que son como muy tajantes que dicen: eu non vim para morrer de morriña, a miña patria está noutrora, non teño rutas de retorno. Yo no vine para morir de nostalgia. Mi patria está en otro tiempo. Está en otro tiempo y no... Sí, la morriña hay gallego. Sí, entonces era eso. Venía con una decisión muy clara de que sabía que venía para quedarme. No estaba pensando. Porque hay mucha gente que viene, digamos, ¿sabes? Esperando que el país se arregle ya para volver en cuanto pueda, o siempre como pensando. Yo venía, digamos, con una actitud diferente y con unas ansias muy fuertes de adaptarme, de tomar un nuevo arraigo, y creo que y con una mentalidad muy abierta en cuanto a que quería aprender todo lo posible para sentirme bien, para dejar de sentirme extranjero, sí. ¿Y cuándo empezaste a sentirte parte? Bueno, fue un proceso paulatino. Yo creo que tiene que ver que a medida que va pasando el tiempo vas conociendo más la cultura, vas conociendo más la ciudad donde vives, el territorio donde habitas, vas paseando, conociendo sitios, y luego, por supuesto, fundamental el tema de aprender gallego. Ya un check, digamos, en la lista que me hizo sentir preparado y decir fue cuando obtuve el CELGA 4, que es digamos, la acreditación de que maneja el gallego, digamos, perfectamente, o que bueno, se puede desenvolver perfectamente en gallego. Yo cuando probé ese examen fue como que, ok, estoy listo para hacer las cosas que quiero hacer, estoy listo para escribir poesía, estoy listo para muchas cosas. Fue como una acreditación de que, ok, ya sé gallego, y también me dio el ánimo para comenzar con el proyecto de Galego de Caracas como tal. Y en ese sentido también me ayudó mucho cuando comencé a presentarme como Galego de Caracas en los slams de poesía, porque fueron como el primer espacio en el que ya yo me presentaba ante personas que que desconocían quién era yo, como Galego de Caracas. Entonces era como una hoja en blanco. Ya hay un grupo de gente que lo que sabe de mí es que yo soy un poeta venezolano que hace poesía en gallego. Y cuando se dirigen a mí ya no hay duda, ¿sabes? Saben que cuando hablan conmigo se habla en gallego y perfectamente. Porque antes normalmente la gente, por lo que te digo, color de piel, acento, no sé qué,
no se lo va a tomar así. La primera reacción va a ser tratarte como extranjero o no en el sentido de tratarte mal o no sé qué, pero de entrada no te van a hablar en gallego ni te van a tratar como que eres una persona de aquí. Lo otro es que las personas que yo ya conocía de antes, digamos en la ciudad, antes de ser yo galego de Caracas como tal, y que conocí en Galicia, el proceso de hacer que ellos se acostumbren a que tú estás teniendo esa transformación y que estás comenzando a hablar gallego y que ya puedes hablar con ellos a pesar de que ellos son galegos falantes, al principio no están acostumbrados a hablar contigo en gallego, ¿sabes? Entonces, al principio con la gente que te conoce de antes, cuando no hablabas gallego, esa transición cuesta. Pero cuando llegas a un nuevo grupo de gente y ya le llegas a esas personas de una vez hablando en gallego y presentándote como una persona galego falante, ya ahí es más fácil desenvolverse y sentirse ok. Es verdad esta nueva identidad la que estoy adoptando, ¿no? Okay. ¿Aprendiste gallego desde cero por qué? Yo aprendí gallego principalmente, me apasionaba y sabía que en el gallego había un acervo cultural que era fundamental conocerlo y manejarlo para comprender completamente la realidad que me circundaba y no sentirme ajeno a ella, ¿sabes? Hay un universo cultural ahí que es fundamental, quizás la lengua sea lo más importante que define la identidad de Galicia, entre otras cosas por supuesto, pero sabía que si yo quería sentirme arraigado y sentir que formaba parte, la lengua tenía un papel fundamental allí. Además de que yo estudié literatura, estudié filología y ya tenía cierta sensibilidad por el tema de las lenguas, ¿no? Es un tema que siempre me ha apasionado y cuando llegué aquí pues dije era algo que me llamó la atención. Tenía además el deseo de aprender porque me seducía la sonoridad de la lengua como tal, entonces ya siempre tuve así como en mente el tema de escribir en gallego, de que me gustaría hacerlo. Era un impulso como tal para eso, sí. ¿Fue una decisión emocional o práctica? Fue una decisión completamente emocional. Como te digo, fue un tema que hice por pasión, pero con repercusiones prácticas evidentes. Aunque la primera vez la primera vez que me dijeron a mí que debía aprender gallego era por un motivo meramente práctico, con una prima que yo le había explicado que una de las cosas en las que trabajé en Venezuela antes de venirme aquí era de profesor, y ella lo primero que me dijo es que mira, tienes que aprender gallego, sacarte tu sede y apuntarte a las oposiciones para que seas profesor. Y no me lo dijo por ningún motivo de no, que la cultura gallega, tal, no sé qué, que el gallego es muy bonito, me lo dijo para que te saques las oposiciones. Y pues esa fue como la primera vez que intentaron o que me sugirieron que aprendiera gallego. Pero realmente yo no lo hice por eso, yo lo hice porque me gustaba y porque sentía que había algo allí que era importante para mi vida y para lo que yo estaba viviendo. Y luego igual ha tenido repercusiones prácticas súper importantes para mí en mi vida. Al final Galego de Caracas es un proyecto artístico en gallego que ha sido una de las cosas más importantes que he hecho. Gracias al gallego tengo un libro publicado y he ganado otros premios y la gente me reconoce. También utilizo el gallego en el trabajo.
Además me ha permitido conectar con mucha gente con la que a lo mejor con la que seguramente no hubiese conectado de la manera que lo hice si no fuese porque hago lo que hago y lo hago en gallego. Entonces, nada, totalmente emocional, pero sí que ha tenido un sentido muy práctico en mi vida también. Eso te abrió muchas puertas, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Cuándo escribiste tu primer poeta en gallego? El primer poema en gallego que hice seguramente fue sobre el 2022 o 2021. Estaba yo cursando el curso de Selga 4 y recuerdo que fue para un concurso de haikus que hicieron en la escuela de idiomas. Entonces yo ya venía con la idea de que quería hacer poesía en gallego y ese fue un buen pretexto, poemas cortos de 3 versos. Sí, que de hecho al final no gané ese concurso de la escuela de idiomas, pero el poema terminó en el libro, entonces claro, pero te abrió puerta para dar este primer paso. ¿Te dio miedo hacerlo? No, escribir en gallego no me daba miedo, lo que me daba emoción. Miedo sí te puedo decir que sentí cuando comencé con el tema de las presentaciones escénicas y presentarme a los slams. Ahí sí que te sientes como más vulnerable porque claro, estás actuando ya enfrente de la gente en vivo y tal, y tú con un rollo de no soy gallego pero soy más gallego que los gallegos y tal, y todavía inseguro, ¿sabes? Con ese galego que apenas comienzas a hablar y todavía te sientes un poco titubeante. Entonces el tema escénico sí que fue más complicado, pero bueno, una vez que ya tuve más experiencias, lo fui mejorando, tal, un poco los nervios, pero recuerdo que el primer slam que fui estaba totalmente cagado, literalmente, sí. Y en Caracas también se habla gallego, ¿no? En Caracas, no, nada. Ese lo pegaste gallego de Caracas. Sí, el galego de Caracas es una invención mía, es un idioma que inventé yo, digamos, para darle sentido a mi proyecto estético. Viene de hecho hay un poema en el libro que se titula Crioulo. Crioulo quiere decir criollo, que también se puede traducir como creole, que son las lenguas, digamos, que son mezcladas de lenguas colonizadoras con lenguas autóctonas. Al final es una lengua que es una mezcla. Y el primer verso de ese poema decía Eu falo galego de Caracas. Realmente ese fue el nacimiento del nombre de Galego de Caracas, porque me gustó como ese verso, me gustó la idea de el galego de Caracas y pues viene un poco de ahí, sí. ¿La lengua cambia de forma, de sentido? Sí, yo pienso que sí. A ver, la lengua está muy vinculada a un tema identitario. Hay palabras que son propias de un sitio. Por ejemplo, en Venezuela, nosotros le llamamos a los frijoles, les llamamos caraotas. Si tú vienes a mí y me dices frijoles, me dices alubias. A mí no me provoca absolutamente nada, pero tú me dices caraotas y ya me hace sentir, ya me hace pensar en las caraotas que me hacía mi mamá. ¿Sabes? Siento un sabor en la lengua, siento un olor en la nariz, siento un calor en el estómago. El lenguaje está íntimamente vinculado a los sentimientos y como el lenguaje también es un hecho, digamos, local, social, identitario, las diferentes lenguas también implican diferentes maneras de sentir y de entender la realidad, sí, totalmente. ¿Y te costó para escribir en gallego? Me costó... Tenía la inseguridad, digamos, al principio, ¿sabes? Por no ser mi lengua nativa, de que a lo mejor podía cometer
errores que no eran propios de un escritor profesional o no sé qué. Pero bueno, luego me fui dando cuenta de que, digamos, el galego tal como lo había aprendido yo, sí que lo había aprendido bastante bien. Tanto lo que aprendí en la escuela de idiomas como lo que aprendí, digamos, de manera autodidacta, leyendo y consumiendo música en galego y consumiendo redes sociales, creadores de contenido en gallego. Creo que lo aprendí bastante bien, de una manera, digamos, no sé si fuera de lo normal, pero sí destacada, y que sí que tenía un nivel suficiente, más que suficiente para escribir, para crear en galego. Al principio tenía ese síndrome del impostor, pero al final los resultados de lo que he podido ir creando a lo largo de estos años me han demostrado que no tengo por qué tener ese síndrome del impostor. Okay. ¿Cómo nació A Otro Patria? A Otra Patria es un poemario que surgió de ese momento cumbre en el que estaba ya terminando de aprender gallego, y que es un libro que recoge mis experiencias migratorias como tal, mi experiencia migratoria, y que el gran catalizador fue el aprendizaje de una lengua, que fue como una gran inspiración, porque la lengua es la herramienta del escritor, del poeta, y cuando tú aprendes una lengua nueva, para un escritor es como para cualquier otra carrera técnica. Imagínate que tú eres ingeniero de sonido y aprendes, no sé, antes usabas Pro Tools y ahora comienzas a usar Ableton o otro programa, o antes tenías una cámara, esta cámara, y luego la cambiaste para esta cámara. Tienes una nueva herramienta que te permite hacer cosas nuevas, y el poder hacer cosas nuevas es muy inspirador. De repente me encontraba con una herramienta con la que podía hacer juegos lingüísticos que no podía hacer en el castellano, y eso era muy divertido y motivaba mucho el tema del ejercicio de escribir. Llegué a estar fue muy bonito llegar a estar en ese estado de trance, digamos, uno a veces piensa que es cosa de películas, pero que sí que existe esa especie de momento de inspiración en el que estás como poseído y de repente comienzas a escribir en cualquier parte, en los entretiempos del trabajo. Yo trabajaba, por ejemplo, de repartidor con mi patinete y tal, de Uber, y yo podía estar afuera del McDonald's esperando un pedido, pero estaba con el teléfono, cualquier cosa. Hacía que surgiera una idea y me ponía a escribir un poema ahí mientras esperaba que me entregaran el pedido de McDonald's. Entonces es eso, fue un momento muy inspirador, catalizado por el aprendizaje de la lengua y por la experiencia migratoria, por supuesto, que es una experiencia fundamental en la vida de cualquier persona que la haya vivido, y por lo tanto muy inspiradora, sí. ¿Qué significa La Otra Patria para ti? La Otra Patria es un lugar nuevo y diferente, que no fue el lugar donde te criaste, pero es un lugar con el que te puedes sentir identificado, y en el que, siendo otro y transformándote tú mismo, igual eres tú mismo, ¿sabes? Es un nuevo lugar donde estar en el mundo y sentirte parte de una comunidad, y sentir que sin ser infiel a ti mismo representas algo nuevo. Bueno, ¿es un libro más íntimo o más político? Tiene un poco de las dos, sí. En cuanto a lo íntimo, pues además son lo íntimo y lo político en la experiencia de una persona migrante están íntimamente relacionados, ¿sabes? Nuestra vida
está atravesada por la política de una manera que no seríamos quien somos si no fuese por las cosas que nos acontecen, que vienen de un contexto social determinado. Es un libro que está centrado en mi experiencia migratoria, en los cambios en mi identidad, que vienen dados también porque tuve que marchar, y tuve que marchar porque acontecía una situación política y social en mi país de origen. Eso se ve en el libro. Luego, además de eso, también tiene componentes que tienen que ver ya con la puesta en valor de la persona migrante como tal en el contexto español y gallego. Por ahí también hay una vertiente política, versos contra el racismo, versos de ese tipo contra el paternalismo, protesta ya que tiene que ver más directamente de temas de protesta política contra el gobierno venezolano, incluso temas que ya aluden más bien a política de aquí de España, y todo eso está íntimamente relacionado también con las experiencias vitales más íntimas de mi persona como tal. Escribiste fue sanado. Sí, escribir, sí, yo diría que fue sanador sobre todo en el sentido de que a través del libro logré afianzar mi arraigo como tal, como lo que ya venía diciendo, de utilizar la poesía y la lengua gallega como vehículo para generar arraigo. Yo creo que eso fue quizás lo más sanador para mí en ese sentido, el libro como paso a dejar un poco de ser extranjero y sentirme un poco más aceptada aquí en Galicia. ¿Qué sentiste al ganar el Premio Nacional de Poesía? Post-Facho, ¿no? Sí, el Premio Nacional de Poesía do Facho, bueno, evidentemente es un hito, bueno, el hito más importante que tengo, digamos, en mi carrera literaria. Gracias a él se pudo publicar el libro. Realmente al momento de que me dieron el veredicto, pues contento, pero también en ese proceso sí que tuve un poco de sentimientos encontrados, tengo que decirlo. No sé si está bien que lo diga aquí, pero bueno, lo voy a decir total. Si quieres decir, puedes decir, no hay problema. Sí, nos vamos poniendo en confianza, tampoco es que vaya a decir nada malo. Yo también había mandado el libro a otros tipos de concursos y tengo que ser sincero y decir que el premio Facho no era el que le tenía más ganas, porque el premio no tenía retribución económica. O sea, el premio como tal era la publicación del libro. Y cuando lo gané, me pasó mucho que le llegaba gente de mi entorno, gente que conocía, y le decía, no, gané un premio literario y tal, y no sé qué, y van a publicar el libro. Y de una me preguntaban, ¿y te van a pagar? Y, y yo como que no, el premio es la publicación y tal. Entonces eso de repente hizo que yo me sintiera como muy contrariado con el tema. También pasó que, a ver, el premio de poesía do Facho es realmente un premio prestigioso. Lo ganó Manuel Rivas, que es un autor gallego que es premio nacional de las letras españolas. Lo ganó Luis Pereiro, que también es un poeta muy importante gallego. Es un premio muy antiguo. La Asociación do Facho fue una de las primeras, digamos, que ha estado desde los años 60, incluso durante el franquismo, luchando por la lengua gallega y demás. Entonces es un premio que tiene prestigio, pero es un premio antiguo, como te digo, no tiene retribución económica. Y justo el año anterior al que yo ganara, habían tenido un problema
de que no habían podido entregar el premio por un tema informático o algo así. Entonces yo siento que en el momento que yo gano es como un momento extraño del premio, ¿me entiendes? Pero siento que al final creo que fue mi propio trabajo y la calidad de mi libro y la manera como yo he podido, digamos, hacer valer el premio, lo que le ha dado el verdadero valor como tal al tema de haber podido ganar ese premio y que me publicaran el libro gracias a ganar ese premio. Entonces, sí, solo puedo estar agradecido y reconocerlo como el hito más importante de mi carrera literaria hasta ahora. ¿Y te cambió algo eso, el reconocimiento? Sí, sobre todo, sí, eso, totalmente. El reconocimiento, sabes, de que primero, como te digo, si es que es un premio prestigioso, quien lo conoce y sabe de la historia de la literatura gallega sabe lo que es el premio Dos Fachos. Entonces, sí que hay mucha gente que yo le digo y ni se entera, pero gente que sabe y que está muy metida, digamos, en la movida literaria gallega, cuando yo le digo que gané ese premio, ya le cambia la cara, ¿sabes? Hostia. Y más allá de eso, ya el tema de que me dio el acceso a tener ya la publicación como tal de mi libro, ya eso me dio pie a mí, digamos, para desarrollarme como autor totalmente, ¿sabes? Ya tengo un producto, ya tengo un libro en la calle, que a veces yo creo que a veces lo más difícil es como dar ese primer paso, ¿sabes? Entonces sí, creo que cambió muchas cosas y fue un hecho que definitivamente impulsó el proyecto de Galego de Caracas como tal. ¿Y cuántos ejemplares has vendido? ¿De cuántos he vendido? La verdad no sé, no te sabría decir. No te sabría decir. A ver, sí te puedo comentar que a mí en principio me dieron una tira, a mí, digamos, particularmente me dieron 20, luego pedí una caja de 50 y al final los últimos tiempos he pedido, no sé, 20 o 30 más. Y los he ido vendiendo, y eso luego además de los que se venden en librerías y tal, que ya no tengo yo, digamos, las cuentas. Faltaría que me dieran el informe de este año de ventas para yo saber. Claro. Pero bueno, bien. Siempre es complicado el tema de las ventas en la poesía, no son los libros de poesía los más vendidos, pero yo siento que para hacer un primer libro, claro, pues no tengo de qué quejarme, sí. Okay. ¿Qué te da el escenario que no da el libro? Pues eso es una pregunta interesante. Sobre todo el tema de poder compartir en un momento presente con el público es invaluable. De poder compartir también en un espacio con otra gente, con otros poetas, mostrar lo que haces y además estar en el escenario también y recitar esos poemas que significan tanto para ti, siempre te dan como un chote, ¿sabes? Como de adrenalina o de sentimiento muy fuerte. Realmente es algo adictivo. Una vez que comencé a participar en los slams poetry, pues nada, quedas enganchado. Me di cuenta de que me estaba gustando mucho, no sabía que me podía llegar a gustar tanto. También que a la gente le estaba gustando lo que yo hacía, que realmente era bueno, más allá del solo escribir, sino también interpretando la poesía en vivo de una manera teatral y que tenía habilidades que iban más allá
de solo el mero hecho de escribir. ¿Por qué el slam? Vale, bueno, yo llego al slam pensando en una manera de meterme en el medio literario y hacerme notar. Porque, venga, yo escribía de antes de estar aquí en Galicia, estudié literatura en Venezuela. Pues nada, conocí a mi gente, escritores que sabían quién era yo, estuve en talleres literarios y no sé qué, y había estudiado 5 años de letras en los cuales, pues nada, ya conocía a la gente, sabía dónde moverme, tenía más o menos una red de apoyo ahí. Y luego aquí al emigrar, pues no conocía a nadie, básicamente. Y yo estaba comenzando a hacer un proyecto de poesía en gallego, pero no conocía a nadie que leyera en gallego, ¿sabes? Y que supiera que yo era un autor. Entonces, realmente el tema de meterme en los slams fue una de las primeras cosas que vi, que bueno, si voy para allá voy a conocer gente y va a haber gente que va a saber que yo estoy haciendo poesía en gallego. De ahí también un poco el hecho de ser tan tajante así y meterme de una como galego de Caracas. Que la gente ya viera mi nombre y supiera más o menos que era lo que yo venía a hacer. Sí. Y pues nada, o sea, lo que surgió realmente como una estrategia casi de marketing o de mercadeo de la poesía escrita, pasó luego a ser casi tan importante como la escritura. Y hoy en día creo que la presentación escénica de mi poesía y la escritura como tal, el producto libro y el producto show poético están casi a la par hoy en día, sí. Sí. ¿Cómo viviste representando Bóveda en el Poetry Slam? Sí, Slam en España 2025. No me sale bien la pregunta. Sí, sí. No, fue una experiencia increíble. La verdad, nunca pensé que llegaría a estar en un escenario como ese, haciendo ese tipo de cosas, compartiendo con poetas, slammers de toda España. Mucho menos pensé que llegaría a hacerlo con poemas escritos en gallego. Sí. Y fue la verdad muy bonito. Estoy muy honrado y muy agradecido con la gente de Bóveda Slam, con José Casar, que es el creador de la competición allá en el Concello de Bóveda, que bueno, si no lo saben, el Concello de Bóveda es un ayuntamiento pequeñito, cerca de la zona de la Ribeira Sacra, aquí en la provincia de Lugo, y se hace un trabajo pues de destacar, teniendo en cuenta que es un ayuntamiento que tiene más o menos creo yo, unos 1000 habitantes, más o menos, es muy pequeñito, está bien metido en el rural y no hay muchas propuestas culturales, digamos, en la zona. Entonces, hacer ese tipo de iniciativas en una zona como esa, pues hay que darle el valor. Y pues nada, muy agradecido de haber llegado allí y de haber podido representar a ese slam a nivel español, y haberlo representado también es un hito muy importante en mi carrera como autor. Como autor. ¿El público transforma el poema? Sí, totalmente. Cada quien al final, y sobre todo en un género como la poesía, que tiende bastante a la ambigüedad, ¿sabes? Al lenguaje cifrado, cada quien interpreta el poema como quiere. ¿Era más poeta o performer? Bueno, ya decía que la palabra performer se me hace un poco rara y muy pocas veces me llaman como tal, porque performer también puede ser más amplio. Hay gente que hace performances y son cosas que no tienen nada que ver con la poesía, en tanto que el material artístico no es material lingüístico como tal, o de la lengua oral o del literario. Lo que yo hago siempre está relacionado con la poesía, con el uso de la lengua como elemento artístico, y por eso me gusta más el término, bueno, se está usando bastante el término de poesía viva,
que es llevar la poesía, digamos, al momento presente en una actuación, y puedes usar diferentes medios, música, artes plásticas. Lo importante es dramatizar el poema como tal. También utilizo mucho el término poeta escénico. Ese también es un término que me gusta. Pero definitivamente poeta. Poeta yo creo que es lo que más me define a mí y donde creo que he representado mejor un oficio como tal. Okay. ¿Dónde hay más verdad? ¿En el papel o en directo? ¿Dónde hay más verdad? Sí. A ver, yo creo que en los dos puede haber verdad y también se puede falsear, ¿me entiendes? Al final en los dos tú puedes crear una ficción poética. Pero también a través de esa ficción tú puedes llegar a espacios de realidad muy profundas. Por ejemplo, el tema de Galego de Caracas, yo en ciertos momentos un poco me desprendo de mí mismo y comienzo a ser un personaje. Hay cosas que diría Galego de Caracas que a lo mejor no son cosas que yo siento que diría por mi propia boca como tal, pero representando ese personaje en escena llego a una verdad también, que no necesariamente es, digamos, la verdad más profunda de mí mismo, pero es una verdad que yo estoy creando en escena. También son verdades muy distintas. Sí que es cierto que el tema de escribir, al ser algo más solitario, más personal, probablemente sea, al ser un momento más introspectivo, sí llegas a verdades más profundas dentro de ti mismo, porque aunque sea en el escenario, siempre te obliga de una manera a tener en cuenta, deslindarte de ti mismo, y que en ese momento tienes que crear un efecto para los demás que te están observando. En cambio, como tú en tu cuarto escribiendo en el papel estás solo contigo mismo, sí puedes llegar a lugares como más profundos, e incluso puedes llegar a ser un poco más sincero contigo mismo y ese tipo de cosas. Claro. ¿Te sientes referente para otro migrante? Sí, creo que sí, definitivamente, no porque me cree importante o algo así, sino porque sí que me lo han dicho y es bonito. Al final creo que eso es parte de la parte más importante del trabajo que hago. Y cómo lo hago, y el proyecto artístico como tal que tengo probablemente sea lo más importante, ser un referente en cuanto a cuestión de integración, un referente para la gente también que quiera aprender a hablar gallego, que al verme puede darse cuenta de que se puede hacer. Y que al hacerlo no se está dejando de ser del sitio de origen del que viene, sino que uno es una persona puede ser una persona con una identidad más compleja y que puede ser capaz de hablar cualquier idioma y de integrarte en cualquier lugar y de demostrar de dónde vienes también. ¿Te pesa responsabilidad? En ocasiones sí me ha pesado. Recuerdo en los últimos tiempos, con todo el tema ¿sabes? De la invasión de Trump en Venezuela, que volvimos a estar ahí como el foco de las noticias y no sé qué. Y mucha gente se pone como a opinar desde fuera de una realidad que ellos ni saben ni entienden, pero creen que entienden o que pueden entender. Y a mí cerca de esas fechas me tocaba recitar,
en un evento y la verdad es que me sentía muy nervioso. Primero, esos días también sentía que como que tenía la responsabilidad de publicar algo, ¿sabes? En mis redes sociales, ¿sabes? En plan, el poeta y tal, que de su visión desde la perspectiva de los venezolanos, de lo que está pasando. Y lo estaba intentando escribir y tal, en el momento, y al final nunca lo di escrito, ¿no? Como que no fui capaz de organizar todo lo que sentía y pensaba en el momento que sentía que debía decirlo, y sentía una gran presión en ese aspecto, como ¿sabes? De ser la voz, además en un medio como es el de, digamos, la cultura gallega y de la gente galeguista, que mayormente bueno, no sé si mayormente, pero gran sector bueno, sí, el galeguismo como tal en realidad es un movimiento de izquierdas, ¿sabes? Desde el cual se habló mucho sobre la realidad venezolana, pero desde una postura o sea, hablaban por los venezolanos, pero no dejaban hablar a los venezolanos, o a los que escogían para hablar eran los que representaban al gobierno, ¿sabes? Entonces sí que estaba sintiendo como esa presión de hablar por mi pueblo, porque desde la perspectiva del gallego de Caracas podía tener una postura que la gente del galeguismo podía llegar a escuchar, a prestarme atención, cuando normalmente no le prestarían atención a otra persona. Entonces sí sentía que tenía una responsabilidad allí. No llegué a escribir el texto, al final no me sentí capaz, pero al final fue la propia poesía que ya yo tenía escrita la que me permitió como expresar mi opinión en el escenario y hablar desde la perspectiva de alguien que ha vivido esa realidad, ¿sabes? Sí. ¿Qué mensaje quieres dejar? Creo que uno de los mensajes más importantes del libro y toda mi propuesta artística es que la identidad es algo complejo. Normalmente no lo vemos así. Tendemos a encasillar a las personas como que este viene de tal sitio, es esto y tal y no sé qué. Pero yo pienso que uno puede identificarse con cosas diversas, que las cosas con las que uno se identifica no necesariamente son las con las que la gente de afuera nos tiende a encasillar o categorizar o definir como personas. Entonces yo creo que mi mensaje es un mensaje de un poco romper con estereotipos. También es un mensaje que motiva a las personas a aprender la lengua gallega, porque pienso que es como vehículo de arraigo es súper importante para la gente que vive aquí, y que también es algo que podemos hacer por la cultura de aquí, en manera un poco de retribución. Es un patrimonio cultural que es un patrimonio también en peligro, la lengua gallega como lengua minoritaria que cada vez tiene menos hablantes. Y es una aportación muy grande que podemos hacer también nosotros. Los migrantes, no quiero decir con esto que todos deberíamos hablar gallego, al final es una decisión personal que viene de cada quien, de sus gustos, de que se sienta cómodo o no, pero quien tenga esa sensibilidad y de que se sienta atraído por esto, pues yo lo animaría siempre a que dé el paso, sí. Vale, antes de hacer el cierre, me definiría parte de una sola frase. ¿Qué dirías a Simón que llegó aquí en 2019? Yo le diría al Simón que llegó en 2019 que sea fiel a los suyos y a sí mismo, sí.
Okay. ¿Hay segundo libro en camino? Tengo varias propuestas, tengo proyectos estéticos ahí a medio hacer, pero nada demasiado concreto que te pueda decir, mira, yo estoy buscando editorial en este momento, estoy mandando para este concurso y tal o no, porque después de A Otra Patria me he metido mucho con el tema de la música. Lo que quiero es terminar mi EP, es como una obsesión que tengo de sacar mi EP de rap, y yo creo que hasta que no salga de eso, que esté publicado, que esté en las plataformas, creo que no podré darle forma al siguiente libro, porque estoy con mi energía creativa allí, y hacer música es complicado. Claro, me parece mucho más complicado que hacer un libro, sí. Nos regala una versión para cerrar. Vale. Este poema se titula Paternalismo. Comportamos una adivinanza. Temos un cisne pintado na faciana, ou quizáis unha fouce. Achéganse a nós cun mapa na man e o xornal no bulso. O escoitaren o sotaque, engurran o cello e cuspen unha deducción na nosa cara, como se fose necesaria, na mentres pousan o furabolos atreo nalgún recuncho do noso continente. Fálannos de historia, como se coñecese máis ca nós a nosa casa, como se tivesen a chave do ferrollo, como se apandaran coa nosa loita. Sorpréndense por non sermos a materialización da súa fantasía porno miserável e por sermos a semade. Queremos unha proba de ADN, non para confirmar a vosa paternidade, senón para recoñecermos as ligazóns que nos irmandan. A outra patria. A otra patria. Vamos. Una palabra que te define. Poeta. Caracas o galego. Todo. Un hola que te recuerdas a casa. Una palabra que me recuerda a casa. Sí. Voy a decir caraota. Sí. Un poeta que te marca. Eugenio Montejo. Rap o poema susurrado. No, aquí voy a susurrar, es que está... Yo creo que voy a decir rap. Sí. Escenario grande o sala pequeña. Sala pequeña. Una palabra en gallego que te emociona. Una palabra en gallego que me emociona. Puede ser... ya, la tenía en la punta de la lengua. Sí. Bueno, también tiene traducción la traducción es igual al castellano, pero es bastante del gallego, que es marchar. Yo creo que marchar, digamos, en el castellano no se utiliza tanto con la manera como se utiliza en el gallego. Entonces yo creo que el marchar del galego, pues es una palabra que me emociona bastante. Okay. Sí. Una palabra en Venezuela que nunca perdería. Na huevona. Una huevonada. Na huevona realmente es una interjección. Es realmente una grosería, una mala palabra. Pero la dices cuando ocurre algo que te sorprende. La patria es lo que es la patria. Sí, la patria es un sitio. La patria es un sitio que
nos hace ser lo que somos. Ok. ¿Qué te da más miedo, olvidar o no pertenecer? Yo creo que me da más miedo no pertenecer porque no me siento tan susceptible de olvidar. Siento que tengo buena memoria, pero pertenecer ya se me ha hecho más complicado en la vida. Vale, antes de hacer el cierre completo, puedes decir al público dónde te puede encontrar y Sí. además dónde puede encontrar tu libro. Vale, pues nada, yo en las redes sociales estoy como Galego de Caracas, @Galego de Caracas en Instagram y en TikTok. Y el libro A Otra Patria, pues nada, lo pueden conseguir, lo pueden pedir en sus librerías de confianza o también pueden pedirlo por internet, está en páginas como La Casa del Libro y demás. También pueden escribir directamente a la editorial Medulia y solicitarlo por ahí en info@meduliaeditorial.com o me escriben un DM y cuadramos. Si están aquí en Lugo, podemos hacer entrega en mano del libro si lo desean. Ok, pues ya sabes, hoy ha sido Galego de Caracas en nuestro Jazzy Podcast. Gracias para traernos palabras, identidad y verdad. Gracias para escucharnos con alma abierta. Hasta la próxima. Muchas gracias. Pues el libro. Para el podcast, Hostia, en este libro voy a leer solo un cachito. Este poema son para as, mía patria, para esta aquella, ¿no? Para esta, aquella. Para esta, aquella. Bueno, hasta ahí me quedo. Genial, muchas gracias. Sí. Pues nos está firmando el libro aquí en Jazzy Podcast. Hostia, bro, muchísimas gracias, tío. Osman, no te voy a regalar este libro, ¿eh? Es para mí. No. Yo lo iba a dedicar para Jazzy Podcast. Sí. No, ponlo. Aquí está. Para el equipo de Jazzy Podcast. Aquí estamos, firmando el libro. ¿Y hoy estamos a qué? El día 20. 20. Vale. 20/02/2026. 2026. Lugo. Y así queda. Vale. Pues, mi gente, cámbiamelo para allí. O aquí. Mi gente, la firma. Aquí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, encantado, la verdad. Igualmente. Me gustó mucho estar aquí. Fue un placer, tío. No, el placer es mío. Es bastante. Hostia. Pues familia, vaya en todas las plataformas para comprarlo en Casa de los Libros. Y también puede contactar, él dejó el mail donde puede encontrar el libro. Y en vuestra librería de confianza. Hasta la próxima. Hasta la